El despertar y la inmersión en la máquina de sangre. Cuando escuchas la palabra gladiador, ¿qué imagen viene a tu mente? Es casi instantánea, ¿verdad? Ves la arena abrasadora, la sangre manchando la tierra, el brillo frío del acero y el estruendo salvaje de decenas de miles de gargantas vociferando en el Coliseo. Es el espectáculo de la vida y la muerte en su máxima expresión, la gloria efímera ganada con el sudor y la sangre de hombres. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte qué pasaba cuando se cerraban las puertas de esa arena? Cuando los vítores se apagaban y la multitud se dispersaba. ¿Qué quedaba de esos hombres forzados a luchar, a matar, a morir, para entretener a un imperio? Hoy vamos a ir mucho más allá de las leyendas heroicas y los mitos de Hollywood. Vamos a desenterrar las historias nunca contadas, el lado oculto y humano de los gladiadores romanos, su verdadero origen, su brutal entrenamiento, sus miedos más profundos, sus amores prohibidos, sus desesperadas esperanzas y el verdadero y desgarrador costo de vivir y morir por el capricho de una multitud. Prepárense, porque esta es la verdad que rara vez se atrevieron a contar. Ningún niño nacía soñando con empuñar una espada para deleite de una masa sedienta de sangre. Nadie. El camino hacia la arena, hacia la vida de gladiador, era casi siempre el resultado de la desgracia, la desesperación o la conquista. La mayoría de los gladiadores eran esclavos, capturados en las interminables guerras de Roma, arrastrados de sus hogares y convertidos en botín de guerra. Otros eran prisioneros de guerra, hombres que lucharon con honor por sus naciones y acabaron despojados de su libertad, destinados a un fin ignominioso. Había también condenados a muerte, criminales cuya sentencia era conmutada por una oportunidad brutal en la erema, un efímero hilo de esperanza antes de una muerte casi segura. Pero, sorprendentemente, también existían los voluntarios, hombres libres que, por deudas, por hambre o por una ambición ciega de fama y fortuna, elegían venderse a sí mismos a una ludus, a una escuela de gladiadores, en un acto de desesperación que pocos podían comprender. Una vez seleccionados, estos hombres eran marcados, no solo con los estigmas físicos de su nueva profesión, sino con un sello invisible en el alma. Se les conocía como auctorati si eran voluntarios, y si eran esclavos o criminales, su identidad anterior se borraba. Dejaban de ser alguien para convertirse en algo. Propiedades valiosas, futuras máquinas de lucha. Sus primeros días en una ludus eran un choque brutal. De la libertad, por mínima que fuera, pasaban a una disciplina férrea, a celdas comunales, a una dieta controlada y a un adoctrinamiento que buscaba despojarlos de su individualidad. El lanista, el propietario de la escuela, y sus doctores, antiguos gladiadores expertos, los observaban, evaluaban sus aptitudes físicas y su espíritu. Se les asignaban tipos de armamento y lucha, transformándolos en murmillos, tracios, reciarios o secutores, cada uno con un destino predeterminado en la arena. El impacto psicológico de este cambio radical de vida era devastador. De un día para otro, su existencia se resumía en entrenar, sobrevivir y la promesa constante de la muerte. La pérdida de su nombre, de su familia, de su pasado, era un tormento silencioso. Aprendían a vivir con un pie en la tumba, con la certeza de que cada día podía ser el último. La esperanza se convertía en un lujo que pocos podían permitirse, reemplazada por la única meta de la supervivencia. Y así comenzaba la forja de un gladiador, un hombre despojado de todo excepto de su habilidad para matar, forzado a encontrar un propósito en el brutal entretenimiento de un imperio insaciable. La forja del guerrero y los lazos ocultos. Con el amanecer en la ludus, la escuela de gladiadores, la aparente calma de la jaula de oro se desvanecía, dando paso a una rutina diaria de entrenamiento extenuante, diseñado no solo para fortalecer el cuerpo, sino para convertirlo en una máquina de combate. Dormían en celdas comunales, a menudo encadenados por la noche, pero despertaban para entrenar como si sus vidas dependieran de ello, porque de hecho, así era. Bajo la mirada incansable de los doctores, antiguos gladiadores que conocían el filo de la arena como nadie, cada aspirante era sometido a un régimen que hoy consideraríamos brutal. Su dieta era espartana, pero estratégicamente rica en carbohidratos.
cebada, legumbres, gachas y frutas secas, a veces complementada con una bebida fortificante a base de ácidas vegetales para fortalecer los huesos. Era la alimentación de un atleta, pero también la de un prisionero. Sin placer, solo función. El entrenamiento físico era despiadado. Horas y horas con pesadas armas de madera, a menudo el doble del peso de sus contrapartes reales, para desarrollar una fuerza y resistencia descomunal. Practicaban contra el palus, un poste de madera clavado en el suelo que simulaba a un oponente, repitiendo una y otra vez las estocadas precisas del gladius, los barridos del pilum y los movimientos defensivos con el scutum. Cada técnica de combate, cada golpe, cada parada, se repetía miles de veces hasta que la memoria muscular era perfecta, hasta que la distinción entre el arma y la mano que la sostenía desaparecía. Los castigos por desobediencia o por un rendimiento insuficiente eran rápidos y dolorosos. La vara del lanista o del doctor caía sin dudar sobre cualquier cuerpo que mostrara signos de debilidad o falta de concentración. El exhaustivo físico era extremo, llevando a los hombres al borde del colapso, pero la disciplina no permitía ceder. Se les enseñaba a luchar hasta el último aliento, a aceptar el dolor como un compañero constante. Pero incluso en ese infierno de hierro, sudor y dolor, persistía una humanidad inquebrantable. Los gladiadores no eran solo máquinas, eran hombres con emociones, con necesidades de conexión. Forjados en la misma fragua del sufrimiento, los lazos de camaradería entre compañeros de celda eran sorprendentemente profundos. Compartían el pan, las penurias y el miedo a la muerte inminente. Eran una camaradería forzada, unida por el pacto silente de la supervivencia mutua. Y no todo era lucha. A pesar de las restricciones y los peligros, las ludus eran microsociedades donde se gestaban relaciones personales complejas. Había rivalidades internas y celos por la atención del lanista o por la fama creciente de algún compañero. Pero también existían los amores prohibidos, romances clandestinos entre gladiadores y mujeres de la élite romana, que, fascinadas por su virilidad y su cercanía a la muerte, buscaban la emoción de lo prohibido. Estas mujeres a veces visitaban las ludus y se rumoraban pasiones peligrosas y furtivas, romances que podían costar la vida a ambos amantes si eran descubiertos. Incluso en la brutalidad de su existencia, algunos gladiadores lograron formar familias en secreto. Existieron hijos nacidos de gladiadores famosos mantenidos en la sombra para protegerlos de un destino similar o para preservar el legado de un padre que nunca sería realmente libre. Estas historias, susurradas en los confines de las ludus, revelan que más allá del brutal espectáculo, latía el corazón de hombres que anhelaban la conexión humana, el afecto y la esperanza, desafiando las cadenas invisibles de su destino. Eran vidas robadas, pero almas que, contra todo pronóstico, se negaban a ser completamente deshumanizadas. El altar de sangre y la sombra de la libertad. Después de meses, a veces años, de una existencia reducida al entrenamiento y la disciplina brutal, llegaba el día para el que habían sido forjados, la hora de la verdad. El momento de salir de las sombras de la ludus y pisar la ardiente arena del anfiteatro. La jornada de combate no era un evento improvisado, estaba rodeada de rituales previos, de una solemnidad macabra que preparaba tanto a los luchadores como a la multitud. A menudo desfilaban la noche anterior en una cena pública, expuestos a la curiosidad y apuestas del pueblo, sus figuras ya convertidas en espectáculos vivientes. La entrada al anfiteatro era un acto teatral por sí mismo. El famoso grito «Ave César, morituri te salutant» o «Salve César, los que van a morir te saludan», resonaba en los vastos espacios. Una mezcla de resignación y desafío. Bajo el sol implacable, el rugido ensordecedor de la multitud los envolvía. El aire se volvía denso con expectativa, el olor a arena, sudor y el presagio de sangre. Los vítores, sin embargo, no podían silenciar el sonido seco de una espada atravesando carne, el gemido de un hombre que caía, o el siseo del metal en la danza mortal. Pero a diferencia de la creencia popular perpetuada por Hollywood, las luchas no siempre terminaban con la muerte de uno de los contendientes. Existían reglas, aunque brutales. A menudo, las luchas tenían el objetivo de herir, someter o inmovilizar al oponente, no necesariamente de matarlo.
Los gladiadores eran inversiones costosas y su muerte significaba una pérdida económica para el anista. Podían ser salvados por la intervención del editor, el organizador de los juegos, quien tenía la autoridad final sobre la vida y la muerte. También existían los sobornos. Un gladiador podía comprar su supervivencia o la de su oponente, si los fondos lo permitían, o si su fama era tal que su muerte desilusionaría al público. El gesto del público, el famoso pulgar, era el veredicto final. Un pulgar hacia arriba, o a veces hacia el lado, indicaba piedad, vida. Un pulgar hacia abajo significaba el golpe de gracia, la muerte. La vida de un hombre pendía de un simple gesto caprichoso de miles de manos. Era un espectáculo de poder absoluto, donde el espectador más humilde tenía por un instante el poder de un dios sobre la vida de otro ser humano. A pesar de la omnipresente sombra de la muerte, la posibilidad de la libertad era una luz tenue que guiaba a algunos. Sobrevivir a innumerables combates, demostrar una habilidad excepcional y una valentía inquebrantable podía llevar a un gladiador a ganar su liberación y el codiciado título de Rudiarius. Se les otorgaba una espada de madera, el Rudis, simbolizando su nueva libertad y el fin de su vida en la arena. Sin embargo, sobrevivir no era el fin, era apenas el comienzo de otro tipo de lucha. Algunos Rudiarius se convertían en leyendas vivas, entrenadores en las mismas ludus donde habían sangrado, o incluso guardaespaldas de hombres poderosos. Su fama les abría puertas. Pero para muchos, la libertad llegaba en la vejez, cuando sus cuerpos estaban quebrados y sus espíritus marcados. Podían ser asesinados fuera de la arena por celos, por venganzas o por intrigas. Otros eran vendidos nuevamente si su lanista necesitaba dinero, o simplemente olvidados, consumidos por la historia, sus nombres desvaneciéndose como el eco de los aplausos. La fama de los gladiadores más exitosos los convertía en herramientas políticas. Emperadores y senadores los usaban para ganar favor popular, asociando su propia imagen con la fuerza y el espectáculo. Eran figuras mediáticas de su tiempo, héroes trágicos o villanos glamorosos cuya vida y muerte eran explotadas para el beneficio del imperio. Y así, entre la sangre y los vítores, la promesa de una libertad incierta y la ineludible sombra de la muerte transcurría el día a día en el altar de sangre del anfiteatro romano. El legado complejo y la reflexión atemporal. La sangre de los gladiadores se secó en la arena hace siglos, pero su imagen, su mito, se ha inmortalizado a través del tiempo. La historia, el arte, la literatura y sobre todo el cine los han elevado a la categoría de leyendas. Pensamos en ellos como héroes trágicos, rebeldes indomables o bestias vareles luchando por su vida en un espectáculo épico. Pero la verdad es que la historia los inmortalizó a menudo como lo que el imperio quería que fueran: máquinas de entretenimiento, herramientas de poder, y no como los hombres complejos que soñaron, sufrieron y anhelaron volver a ser humanos. Existe una brecha inmensa entre el mito de Hollywood y la cruda realidad histórica. Las películas nos muestran rebeliones masivas, amores idealizados y combates donde la victoria siempre lleva a la libertad. La realidad, sin embargo, era mucho más sombría. La mayoría eran esclavos, sin elección, sujetos a una disciplina brutal y a una vida corta y violenta. Las glorias eran raras, la muerte una compañera constante. Su existencia no era una búsqueda de honor, sino una lucha diaria por sobrevivir, a menudo bajo un sistema que los despojaba de su humanidad. El impacto cultural de los gladiadores resuena hasta el día de hoy. Su historia nos obliga a confrontar aspectos incómodos y oscuros de la naturaleza humana, nuestra fascinación por la violencia, el espectáculo y el poder sobre la vida ajena. Nos hace cuestionar los límites del entretenimiento y el costo humano de la crueldad en una civilización que, por un lado, nos legó derechos y filosofía, y por otro, deleitaba sus sentidos con baños de sangre. La historia de los gladiadores, con todos sus secretos y verdades no contadas, nos deja una reflexión atemporal. Son un recordatorio de que, incluso en el apogeo de un vasto imperio, existieron vidas sometidas a la crueldad, al capricho de las masas y a la deshumanización. Su legado no es solo el del guerrero feroz, sino el del ser humano que, bajo las cadenas y la espada, aún anhelaba la dignidad y un resquicio de esperanza. Nos invita a mirar más allá del brillo del Coliseo,
a recordar a los hombres y mujeres que con su sangre entretuvieron a un imperio y a preguntarnos qué tan lejos hemos llegado o no en nuestra propia comprensión de la empatía y la libertad. Ahora que conoces la verdad, ahora que has visto más allá de la sangre y la arena, dime, ¿seguirías aplaudiendo en el Coliseo? La vida de un gladiador fue un infierno diario, un constante pulso entre el hierro y la vida, la sangre y una gloria efímera. Su existencia nos habla de la crueldad de una era, pero también de la inquebrantable voluntad humana por sobrevivir. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar y te apasionan los misterios y verdades ocultas del Imperio Romano, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana desenterraremos una verdad olvidada, un secreto de Roma que te dejará sin aliento. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Fueron los gladiadores héroes que aceptaron su destino, víctimas de un sistema brutal o algo mucho más complejo? Tu opinión es vital para nosotros y para seguir explorando las profundidades de la historia. Te esperamos para nuestra próxima revelación.